que no sabía que iba a acompañar en esta conversación a su hijo Eric. Hola, me llamo Eric Allende, soy como miembro del colectivo Migrar Fotos, como un poco a los que vinieron ayer, como para controlar un poco qué pasó, que al final preguntaron un poco qué pasó, como qué dificultad fue de migrar, como que fue el tema de la pandemia. Después de eso casi todos nos reinventamos, ya no podíamos seguir con el sueño de formar una agencia ni nada, y todos empezamos a buscar trabajo, porque muchos ya fueron papás, se fueron a ir a otro lado, y así es como yo me empiezo a centrar en cómo publicar. Siempre había querido, pero como siempre estuvimos enfocados en lo colectivo, nunca me había dado ese tiempo. Entonces con el tema de la pandemia, ya descansando, hice esta primera autopublicación, un poco del contexto, del estallido de Ecuador, y esto básicamente lo hice solo, lo gestioné todo. Entonces como esto lo saqué en 2022, y como con este aliciente me siguió gustando el tema de publicar, como autopublicarte. Siempre he tenido un poco, no me gusta mucho el fondar, por el tema de cómo hay que postular y muchas cosas que significa, entonces no lo he hecho mucho, y por malas experiencias que tuvimos con el colectivo. Entonces sí, el año 2020 del proyecto que les voy a hablar, que es de La Esteña, y porque está mi mamá acá también, es porque también es autora del libro, aquí hay fotografías de ella, como que yo lo edité y todo, pero tuvo como harta implicancia en el proyecto. Entonces, este trabajo se llama La Esteña porque es la casa donde vivían mis abuelos, digo el pasaje, perdón, y ellos fallecieron el 2022 con 2 semanas de diferencia. Mi abuela estuvo casi 2 años como enferma, en cama y todo, y todos mis tíos se turnaban para cuidarlo. Entonces estuvimos siempre como 2 años en ese proceso, y mi abuela un poco mejor. Ahí pasa que yo estoy en Rancagua, nosotros somos de Padre Hurtado, una comuna periférica de Santiago, media rural, y mi mamá me llama que mi abuela está como en las últimas, que se me quería venir a despedir y todo, y así fui, me volví a Santiago, llegué a la casa, y no fui al tirón de mi abuela porque estaban mis primos, como ya estaba bien mal, esperamos que no tuviera tanto ruido, y eso no alcancé a ir y mi abuela falleció. Y ahí fue lo que hice, fue tomar una cámara point and shot que había comprado en la feria, que tenía unos rollos blanco y negro, y fui a hacer fotos. También sé que, este libro es esta autopublicación también, lo trabajé solo y lo financié yo, pero con ayuda de harta gente. Entonces en este proceso de solo hacer fotos del momento, como para vivir el duelo, para vivir ese momento, que hice de todo tipo en verdad, como más periodística, más de sensaciones, que son como las que están en el libro. Hice un popurrí de fotos, y ahí es el tiempo en el velorio y funeral de mi abuela. Y después fallece mi tata a las 2 semanas y sigo con el mismo proceso. Dije, voy a seguir usando la misma cámara para poder seguir trabajando. Y en eso, al tiempo de eso, esto fue en julio, no me acuerdo bien, viene Guara Vargas a Chile, y yo justo había revelado los rollos. Y lo primero que hice fue mostrarle las fotos. Me dijo que le gustaron y todo, y ahí me dice, pero yo aquí no veo como a tus abuelos, no están aquí como me gustaría conocerlos. Y ahí me entró esa duda de, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo muestro? Como que tampoco se mostraban mis tíos. Y ahí entra mi mamá, que es, primero digo, ¿cómo muestro a mis abuelos con fotografías de archivo? ¿Y qué uso? Yo elegí un par de fotos que yo había hecho y también un viaje que tuvo mi mamá con mi abuela y una tía a Chiloé en el año 2015. Eso fue como gran parte del proyecto. Y también le paso la cámara a mi mamá porque también llegamos a la conclusión de que no estaban mis tíos, que eran parte fundamental del proyecto. Y ahí yo digo a mi mamá, mira, ¿sabes qué? Yo sé que ustedes están como en un proceso interno, fallecieron sus 2 papás, como cosas súper personales de hermanos que tienen que resolver y todo de duelo. Y le digo, mira, necesito fotos de mis tíos para el proyecto. La uso no, pero necesito tenerla. Y de verdad yo no sé si estaba listo para hacerlo, quería molestarlo en ese sentido. Y le paso la cámara a mi mamá. No sé si con 2 o 3 rollos en total. Y le digo, puta, necesito que le hagáis fotos a mis tíos. Retratos principalmente primero, y después ellos se fueron un viaje al sur. Que tenemos familia allá. Entonces fue como un viaje de ellos al sur. Esa fue como la primera gama de fotos que tuve. Y después, como dije, fue autopublicado, pero siempre con ayuda, tomando diferentes talleres. Fue que, Cristóbal, que está acá, hace un taller con Fuji, con Alejandro. Estaba Rayan también. Y yo llego como con un pupurrí de fotos, de, no sé, 120 fotos, una mezcla de todo.
no sé, esa foto que es de mi mamá, como retratos más clásicos, situaciones, como el funeral. Yo estaba también, en mi cabeza no sabía bien qué quería hacer, sabía que quería hacer algo, como para mí fue re importante y como que fue una decisión que tomé más o menos luego de cuando mi abuelo cumpliera un año, el primer aniversario falleció, que no tenían un libro para entregárselo a mis tíos. Creo que eso fue súper importante, una de mis decisiones de hacer como fotos fue hacer el duelo y creí que también eso les podía ayudar. Entonces que se implicara también fue súper importante. Entonces ahí con la ayuda de Cristóbal y Alejandro bajaba un poco la idea y me ayudaron a llegar un poco a lo que quería, que era como, ya tenía las fotos pero me faltaba bajar, entonces obviamente salieron todas estas fotos como más periodísticas de cierta forma y empezaron a aparecer todo este otro tipo de fotos. Antes de hablar como del libro, como tal, que era un poco el proceso que también fue importante. Entonces yo, bueno, trabajo en una municipalidad y tuve la suerte de poder imprimir y hice muchas maquetas. Muchas maquetas de diferentes formas. Esto ayudó mucho. Ayudando a cosas del gobierno, sacando fondos públicos para esto. Entonces en un momento también Catalina Juger hace un taller de fotolibro y con ella empiezo a cerrar más la idea del fotolibro, como en general. Y con esa base de idea empecé a hacer por eso muchas maquetas que en verdad cambiaba ya casi el puro final. Como que en todo esto casi todos los libros son parecidos, pero el final es diferente. También con una tipografía súper básica, que usaba también los computadores de la oficina. Para editar entonces no tienen toda la tipografía y usaba más que nada como para guiarme. Como que esto creo que también fue súper importante para ayudarme en el proceso de verlo ya materializado. Y entre una de las ideas de Cristóbal, que en su momento hablamos, fue que se lo podía hacer en risografía. Y ahí fue también como re importante, como siguiendo con el trabajo colectivo, Karina Aliaga, que es parte del colectivo, como hablaba ayer, y es de Cerro Press, y imprimen en risografía. Entonces ya hablé con ellos, y dije, mira, tengo esta idea, quiero hacer un libro, me recomendaron risografía, le mostré el proyecto, me dijeron sí se hace, y aquí están como las pruebas de las imágenes. Como yo no tenía idea, yo solo imprimía en la impresora del trabajo y en hoja carta, con suerte sabía hacer tiro y retiro, entonces empecé a cortar, y para mí esto era carta, Karina me explicó los tamaños y vimos los tamaños, los puntitos que no sé cómo se llaman, el grano. Entonces también fue mucho también de confiar en el otro, creo que eso fue súper importante, como ya, Cari, sí, para que tú me digas que así funciona mejor, así lo hago. No cacho esto y confío en tu trabajo. Creo que eso es súper importante, como la confianza. Y ahí empezamos a hacerlo. Ahí llegó el primer aniversario, no alcanzamos a tenerlo porque nos fuimos atrasando, en lo personal también como revisando y fotos. Así digo, revisando fotos y trabajando. Y le regalo a mi tío que intenté imprimirlo en una mejor calidad, o a mis 9 tíos nos juntamos. Una reunión familiar, entre ellas el libro hecho, pero en otro textura, otro formato. Aquí no lo corté ni nada porque no sé, está bien. No sabía hacerlo, ¿verdad? Hay una guillotina y corté hace poco y me corté el dedo. No es lo mío esto, no es un poco lo mío de las manualidades. Pero sí, fue súper importante el proceso. Y después, ahí ya ese es el resultado del libro. Son 100 copias que saqué, obviamente lo financié yo con ayuda en general de la gente que me ayudó a editar. Y también fue como un proceso súper lindo de sanar, como creo que mi abuela estuvo mucho enferma y a todos la veíamos sufrir y todos queríamos que falleciera, como vaya a descansar ella y también descansar en mis tíos. Creo que eso fue súper importante. Entonces el duelo de la muerte tampoco fue tan fuerte, no fue como de un día para otro. Entonces creo que eso también ayudó. Nosotros también sabíamos, todos intuíamos que si fallecía mi abuelo iba a fallecer, y falleció a las 2 semanas. Entonces fue como un proceso bien tranquilo en ese sentido. Entonces se pudo hacer la foto. Voy a mostrar el libro por mientras. Entonces no sé si mi mamá quiere hablar un poco. ¿Cómo te sentiste esto cuando te pedí las fotos? Porque yo creo que tampoco, gracias a Dios mi mamá siempre le gustó la foto y fue ordenando. Entonces yo tengo todos los negativos de cuando era chico. Bueno, sé más de 100 negativos como de mi infancia que mi mamá guardó. Entonces siempre estuvo ligada la fotografía igual a la cámara. Entonces para mí también fue súper, como ¿quién lo puede hacer? Si no quiero hacerlo yo que no estoy listo, mi mamá. Siempre ha hecho fotos, siempre ha tenido la cámara con ella. Entonces le pedí eso, como, hazme esta foto, me gustaría saber como qué sentiste antes de verlo, porque quizás hay momentos que solo le mostraba la foto, mira, esto he hecho, ya, pero así como un popurrí de fotos, nunca
como el libro, nada. Chuta, sorprendida primero porque no pensé que iba a estar aquí. Cuando el Eri me pidió sacar fotos es como tiempo, parte de lo que él hace. Yo o sea, no tenía una expectativa, justo surgió este viaje entre hermanos después de la muerte de los dos papás, que fue, como dijo el Eri, entre 15 días. Mi mamá se fue el 10 y mi papá se fue el 24 de julio. Era eso, como que su prioridad era que yo sacara retratos de mi hermana. Nosotros somos 8 vivos y lo otro fue dándose, de un pájaro, no sé, el paisaje, y fui tirando, no sin ninguna idea en mente. Y de ahí salió lo que le, digamos, rescató. Yo respeto mucho su trabajo, tampoco lo conozco mucho porque él no comparte mucho como esta idea. Obviamente, hijo grande, hijo único, su mamá, es la mamá nomás, porque no opino mucho. Pero, chuta, cuando nosotros lo recibimos, ¿qué te puedo decir? Porque además el día que mi mamá la enterramos es mi cumpleaños, entonces doblemente significativo. Talentoso, grande, potente, es él nomás. Yo lo apoyo, estoy ahí, pero él es una causa increíble de resiliencia también. Muy agradecida a mi familia que siempre nos acompaña y nos apaña. Ay, no sé qué más. ¿Está bien? Sí. Ya como entrando un poco más en el libro, también yo no leo mucho, tampoco me gusta como escribir, y dije tampoco quiero que el libro tenga tanto texto, como que dé una explicación, sino quería que fuera más lo que sentí. Entonces agregué estas pequeñas palabras que son 2 años, que fueron como en base a los 2 años que estuvo mi abuela más en cama, 2 semanas, que fue el tiempo que se fallecieron entre uno y otro, y toda una vida que fue como toda la vida que estuvimos juntos. Como que con eso para mí bastaba. Como que tampoco necesitaba que quizás se entendiera más allá, sino quería que también fuera como un libro bien personal y bien propio para mí, para mi familia, que creo que fue como la forma de vivir el duelo. Entonces sí hay mucha fotografía como de archivo que fui acumulando cuando llegué como a este punto de ya quiero hacer como fotos más, no tan documental como clásico, que como también de donde vengo, empecé a recolectar este archivo, o momentos como momentos que mi familia se reunió y se juntaron, se abrazaron y dije ya tengo que hacer una foto. También el libro me solté un poco el formato, entonces trabajé con cámara análoga, digital, celular, estas cámaras como Cybershot, todo lo que había en verdad dije ya hay que usarlo. Todo, solo lo tiré a blanco y negro porque eran los rollos que había usado, entonces tenía que estar todo en blanco y negro, ¿no? Entonces fui como aprovechando momentos y intentar eso, que no fuera como tan literal, no quería que fuera eso como álbum de funeral o algo así, sino que fuera como el proceso que viví, o creo que vivimos como en familia de este duelo de dejarlos. Entonces muchas como estas fotos son cosas que estaban en la casa, ¿no? La cámara era una Kodak F8 que sí o sí disparaba flash. Era como lo que sabía, no sabía si funcionaba. Entonces yo cuando fui a hacer fotos dije, aquí la compré en la calle a 2.000 pesos, no sé si estará buena o no, se veía limpia, se veía buena, entonces había que usarla. Entonces también tiene que ver mucho, creo que también tuvimos como una celebración más como de campo, ya fallecieron mi abuelo, nos juntamos, nos pusimos a tomar, a conversar, a hacer un asado, a prender fuego. Entonces me fui como guiando de esas texturas, de esos momentos, como mi mamá, como que había tristeza. También cuando falleció mi abuela me dio mucha cosa, como no sé cómo iban a reaccionar mis tíos, como hacerle foto al ataúd de mi abuela. Yo sí quería hacerlo, y creía que era necesario usar o no la foto, pero no sabía cómo, voy a tener que levantar una cámara, va a disparar un flash, se van a enojar porque está medio en su proceso, así que como medio escondido hice esta foto con el celular. Bueno, las fotos siempre han acompañado con harta la familia. Y caso contrario fue cuando falleció mi abuelo. Yo cuando falleció mi abuelo estaba jugando en el club de fútbol, en el club de barrio de ahí donde vivían, y creo que había jugado y me llamó mi mamá, creo que así como tu abuelo falleció, entonces llegué a la casa, tuve que moverlo de la cama al ataúd como en la sábana. Y en ese transcurso sí vi a mis tías como sacándose fotos con mi tata, como cuando ya en el ataúd, pues dije ya,
puedo hacerlo, ¿cachai? Como que nunca fue un problema. Y ahí sí hice como la única foto que es como una cara directa, un poco más clásica que esa. ¿Sí? Pero sí tiene como el velo del robo y el flash. Voy a correr para acá. Entonces fue como la única que usé, pero fue importante también como darme cuenta de eso, como que ellos no tenían miedo a la imagen también ni a estos procesos, como que estaban acostumbrados a la cámara. Entonces, también esta foto de un viaje de mi mamá a Chiloé, que no sé si estaba nevando, llovió. Entonces son fotos que iban mucho como con el proyecto, son de este viaje que dije que tomé, como que elegí esa carpeta que yo estaba en el archivo, encontré dije estaba mucho con el viaje, con el dejar ir, con el vuelo de ellos, con el movimiento, como me guié harto en eso, como también en simbologías que eran como de la familia, como esta que mi primo sosteniendo un pisco capel, que mi abuelo toda la vida tomó pisco y siempre era capel, entonces dije, si vamos a tomar algo, por último el primer pisco tiene que ser capel. No es lo más rico, pero había que hacerlo. Entonces también como la primera vez fue eso, como instruir momentos, sensaciones, simbología como familiar. Entonces poco a poco se van dando, esta foto de mi mamá que le pedí también. Nadie sabía cómo funcionaba el flash, salió así y dije, puta, funciona. Como que es súper importante, sabía que este es el pájaro que hablaba ella, un par de fotos mías, entonces creo que espero que haya sido como un proceso, para mí fue súper importante del duelo y para mi familia igual. Ves que lo hemos hablado cuando nos hemos reunido, como han estado bien agradecidos en ese sentido. Entonces eso fue como el duelo, como en estas fotos es cerca de mi trabajo, pero creía que iba con el proyecto, como que ahí en este tiempo que fallecieron anduve mucho tiempo con la cámara al lado, como que generalmente no lo hago ya tanto, como andar con una cámara en la mochila, porque como que son etapas en verdad. Y aquí sí la saqué y dije, ya, esto quizás sirve con el proyecto, como las raíces, la familia y todo eso, y ahí como que me iba imaginando cosas en la mente, después iban a servir o no, pero como eso, me dejé mucho llevar. Porque así también como intervenir fotos, quizás no sé, mi abuela era de otro proyecto, digo de mi abuelo, pero no sé, mi abuelos son religiosos, también tenía que ver con ellos, esta medusa de un viaje de mi mamá con ellos, entonces dije, bueno, se parecen, creo que van nomás, como que ayuda al relato y ayuda a la historia, que era como súper importante para mí por lo menos y para nosotros, como que el libro sea eso, como un viaje, un momento, una transición, algo más como más tranquilo, quizás también de empezar con agua y un poco terminar como la tierra, como elevarse. Entonces, eso como fue muy importante para mí, fue también como la meto no, como que me gustaba, hay maquetas que no están, otras están más adelante. Y yo te dije, igual es importante porque está la fecha, pues, fue el 2022, está el mes, no está marcado, entonces es una foto de mi tata, entonces dije, tiene que estar. Y ahí sí, después lo importante es maquetear de que fue el impreso que iba imprimiendo, nada más iba viendo ya cómo se veía, me gustaba mucho imaginar, aparte que también trabajar solo cuesta, como tomar decisiones, me costaba harto de momentos, pero en un momento también era como ya, tiene que estar el libro cuando cumplo un año, tengo que decidir ahora ya la cuestión. No puedo esperar un tiempo más para ver si sigue funcionando esta foto o no. Y son decisiones que hay que tomar, como que nuestro los libros que lo he sacado como autopublicación ha sido entretenido pero también estresante. Entonces después también uno cuando los ve dice, ya, si valió la pena como ese estrés o esos momentos que tuvimos. Es un poco el libro como una pausa y esto también fue como un homenaje, esto también fue como hablando con, no sé, con la Cari, con gente de Migrar, porque mi tía también falleció antes, que se llamaba Rosa, entonces dije, también creo que tengo que hacerle un homenaje en el libro, tampoco creo que sea directo, estoy buscando. Y primero había como descargado una rosa, un diseño de internet, tampoco es tan bonito, pero ya estaba puesta. Entonces aquí ves que cambia el final, como que esto ya es más de la familia, esa era la pieza de mi abuelo. Así que tengo que tener una rosa, y no me acuerdo si conversando con Jorge o con Cari, como, no, pero ¿por qué no sacáis una rosa de verdad? Y también, ahí como estuve hartos días buscando rosas, no encontraba, y de repente fuimos a una pauta, que fue Vallejo, una cosa Pudahuel, un trabajo, y habían ramos de rosas, entonces saqué una, llegué a la oficina y saqué la foto, y dije, ya, acá está, como, también muchas cosas se dieron solas, estaba como en ese mundo. Entonces ese fue como el proceso del libro. Hartos como errores de negativos, de fotos que salen veladas porque salieron así, creemos que funcionaba, como que iban con esto y conectando, no sé, lunas con puntos, como sin como una edición tan lineal o un pensamiento tan así como ya tiene que
empezar porque tu abuela murió primero, tu abuela primero, después tu abuelo, no, sino que fuera como un proceso que fuera dando solo con las fotos ahí. Como que eso creo que fue súper importante, como dejar fluir nomás, pegar foto a pared y en un momento se dará, maqueteaba yo en InDesign, sin saber nada también, la misma gente de diseño en la pega, oye, como imprimo tiro y retiro, porque tampoco me salía, son esas impresoras grandes. Entonces creo que también fue la primera vez que me proponía como necesito sacar este libro sí o sí, me dio un tiempo, como que hay muchos proyectos que recién estoy sacando que los tuve años ahí sin hacer nada. Entonces ahora aprovecho de sacar todas las cosas. Entonces también no sé, esta foto era como, ¿cómo meto a mi abuela? Porque está la cara de mi abuela y no está la cara de mi abuela. ¿Sí? Y también conflictuada porque queríamos los dos de la misma forma y tiene que estar, pues. Entonces, pero para que no sea una foto clásica. Entonces mi tata trabajó en Pizarreño, mi mamá se trajo una cuestión de asbesto y estaba esa foto y le puse y después dije, ahí está. Tampoco necesito que esté clara para como saber que ella no quería eso. No sé, esto es cuando mi mamá le decía de su cumpleaños, pues cuando estábamos celebrando el cumpleaños en medio del funeral, pues, no, el día del entierro. El día del entierro. Después, entonces dije, ya también un momento importante y tiene que estar, entonces ahí sí se quizás este tipo como de fotos. Entonces como eso, el libro, así fue como el proceso, creo que lo más importante para mí fue como que le sirvió a la familia. Creo que eso fue súper importante, que cumplió su objetivo. Como que quizás inconscientemente quería eso. Yo no me di cuenta hasta después cuando le entregué esta toma y como que se emocionaron y no me agradecieron. Dije, ay, quizás esto era lo que de verdad quería con el libro, más que como hacer un libro, hacer como el proyecto por tener el libro de que falleció mi abuelo, sino que esa fue como la intención que ya entendí que era. Entonces, eso. Hola, Tony, gracias por el no es de valor, pero yo tuve la oportunidad un par de días antes de ir viendo tu registro en Instagram, en redes sociales, parte de este proyecto. Y me parece, me gusta mucho porque es también una especie de área que estoy tratando de explorar en la foto. Pero lo que más me gusta es la capacidad que tiene la fotografía como soporte, a diferencia de otros medios como la pintura, el video, el collage, de atravesar distintas temporalidades, distintos tiempos, sin la necesidad de estar en ese mismo tiempo y mismo espacio. ¿Qué quiere decir? Que tú construyes imágenes utilizando elementos que quizás no son propios de tu funeral, de la reunión familiar, sino que son más bien vinculados a tu trabajo, a tu espacio doméstico, pero aún así funciona muy bien en la narración. Entonces, dentro de esa capacidad que tiene la foto, también tienes una buena capacidad para narrar. Eso creo que lo hablamos otro día, como que se pueden hacer buenas fotos y se puede narrar y encontrar esas dos cualidades juntas. No es tan fácil. A mí por lo menos me cuesta editarme a mí mismo y narrar. Entonces, eso, te felicito, tremendo trabajo, la abuelita y la familia lo merecen y guarda buena copia. Con respecto a lo que dice, yo creo que eso es súper importante, como que a todos nos cuesta como autoeditarnos, es como tener gente de confianza. Quizás si yo no trabajé con un editor como fijo, pero sí con gente que soy afín. Entonces eso es súper importante, como gente que te entiende el proyecto y podía hablarlo. Creo que es lo ideal, ¿sí? Como pasó con los Cristóbal y con la Cata, como que entendieron lo que quería hacer, entendieron la idea sin yo saberla, que creo que eso fue súper importante, como que me bajaron la idea, como que las personas claves fueron como la Guara, los chiquillos y la Cata, que me dijeron cosas así como dije, ya, este es el clip que necesito, ¿cachai? Como gracias a que bajamos esa idea con el Cristóbal, pude empezar a buscar estas fotos de archivo que eran un poco más de viaje, dije, sirven, ¿cachai? Voy a empezar a buscar como ese tipo de fotos en el archivo, porque si no, tenía infinidad de fotos, no sé, que te van a pasar, o los que tienen hijos y todo, uno le hace muchas fotos a la familia,
Entonces no puedo estar un año revisando todas las fotos que le hice a mi abuela, a mi abuelo, porque si no nunca va a terminar. Entonces sí, fue bueno eso como de hablar con otra gente, que eso creo que como fotógrafo nos cuesta harto en momentos como abrirse a otros, como los procesos. Creo que es lo más importante, como abrir los procesos a los demás, creo que es donde uno más aprende. Eso. Bueno, yo quería presentarle, él está hablando de mis papás, yo soy tío de Eric, y quería presentarle a mis papás a través de esta imagen. ¿Se logra ver ahí? Ellos son nuestros papás. Y felicitar a Eric porque de esta forma él ha honrado la vida que ellos tuvieron y la vida que ellos nos dieron. Entonces, a través de su trabajo, de su forma artística, su mirada, ha hecho este trabajo que nos enorgullece mucho. Aquí está casi toda la familia. Él se llama Alfredo González, mi mamá Esther, Emilce Esther Muñoz. Con mucho gusto, gracias. ¿La dejaré? No voy a explicar un poco porque está mi familia acá también. No solo por esto, sino porque en el FIP inauguramos una exposición que tiene el alcance de nombre que es la Astenia 226, que tiene que ver con la historia de mi familia en dictadura. Entonces que inauguramos hoy día en la mañana en Bahía Utópica. Entonces por eso vinieron y justo calzó todo cuando hablamos con Rodrigo que fuera como todo el mismo día, para que pudieran estar como las dos instancias, y creo que es súper importante porque los dos trabajos son súper familiares y no serían posibles si no fuera por ellos, como por la confianza que me han tenido y por lo que se han dejado también estar en la foto y todo eso.